Hola estudiantes, bienvenidos una vez más a Mate del Cole. En esta oportunidad vamos a aprender sobre las clases de los conjuntos, ¿correcto? Entonces chicos, para ello tenemos el primer conjunto, que sería el conjunto unitario. Entonces, tenemos su concepto del conjunto unitario que dice, es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, el conjunto unitario es aquel conjunto que solamente tiene un solo elemento. A ver, para entenderlo un poco más, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Entonces, el conjunto A nos dice, el conjunto A está formado por todos los elementos X, tal que X es el satélite natural de la Tierra. Entonces, chicos, ¿cuál es el satélite natural de la Tierra? El único satélite natural de la Tierra es la Luna, ¿no? Entonces, aquí de esta manera le estamos determinando por extensión el conjunto A. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Un solo elemento tiene el conjunto A. Entonces, esto sería un conjunto unitario. Ahora, observemos el conjunto B. El conjunto B dice, el conjunto B es igual o está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales y 1 es menor que X y X es menor que 3. Entonces, como ya habíamos visto en clase anterior, nosotros nos concentrábamos aquí en esta parte. ¿Para qué? Para hallar este valor de X, ¿no? Entonces, como aquí nos están diciendo que 1 es menor que X, entonces el número mayor de X sería 2, igual. El número mayor a 1, perdón, sería 2, ¿cierto? Entonces, pero también nos da otra información, que X es menor que 3. Entonces, menor que 3, ¿qué número es? Es el 2, ¿no? Entonces, solamente hallamos el valor 2 en X. Entonces, si nosotros determinamos nuestro conjunto por extensión, decimos que el conjunto B está formado por el elemento 2. Entonces, de esta manera, podemos ver que nuestro conjunto unitario solamente es conformado por un solo elemento, como en el caso del conjunto A, que solamente está conformado por la luna, y el conjunto B está conformado por el número 2. Ahora bien, también tenemos otro conjunto, que es el conjunto vacío o nulo, ¿no? Como su propio nombre lo dice, vacío, ¿no? Entonces, observemos el concepto. ¿Qué es lo que nos dice? El conjunto vacío o nulo es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces, es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces, ahora vamos a aprender a identificar qué es un conjunto vacío o nulo, ¿no? Por ejemplo, en este conjunto B, ¿no? Nos dice, el conjunto B está formado por todos los elementos X, tal que X es una persona con 3 cabezas. ¿Ustedes han visto una persona con 3 cabezas? No. Entonces, no existe una persona con 3 cabezas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay conjunto, o sea, es un conjunto vacío. Entonces, de esta manera está representado por comprensión, ¿no? Entonces, si lo queremos determinar por extensión, nosotros decimos D es un conjunto vacío. Entonces, aquí no se coloca nada. Entonces, se representa de esta manera a un conjunto vacío. Y otra forma de representarlo es colocar en la letra del conjunto, pero con este símbolo. Este símbolo representa vacío o nulo. A ver, aquí tenemos otro ejemplo más, el conjunto E, para poder determinar si es conjunto vacío. Entonces dice, E está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales y X es un número primo. Entonces, aquí nos está diciendo que X es un número primo. Ahora, aquí hay otra información más. Nos dice que 0
es menor que x y x es menor que 2. Entonces, nosotros nos concentramos aquí, ¿no? Para hallar el valor de x. Entonces, 0 es menor que x, ¿no? Entonces, aquí este x sería 1, ¿no? Y x es menor que 2, ¿no? Entonces, solamente tenemos un elemento, ¿no? Hemos hallado que x vale 1. Pero hay otra cosita más que nos dice aquí. X es un número primo. Entonces, nosotros sabemos que el número 1 no es un número primo. Entonces, por lo tanto, este conjunto sería un conjunto vacío. Entonces, como habíamos aprendido inicialmente, se coloca la letra del conjunto, pero aquí no se coloca absolutamente nada. Entonces, de esta manera estamos diciendo que E es un conjunto vacío o nulo. Entonces, la otra forma de representar era de esta manera, con este símbolo. Entonces, de esta manera estamos diciendo que E es un conjunto vacío o nulo. Entonces, tenemos otra clase de conjuntos. Muy bien, chicos, el siguiente conjunto del cual vamos a hablar es el conjunto finito. Entonces, tenemos nuestro concepto. Es aquel conjunto cuyos elementos se pueden contar. Entonces, nuestro concepto nos está diciendo que el conjunto finito es aquel conjunto cuyos elementos se pueden contar, o sea, tienen un número limitado de elementos. Entonces, para entenderlo un poco mejor, tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto F. ¿Qué es lo que dice? El conjunto F está formado por todos los elementos X, tal que X es un dedo de la mano. ¿No? Entonces, ¿cuál es un dedo de la mano? Entonces, vamos a determinarlo por extensión. Entonces, tenemos el dedo pulgar, tenemos el índice, tenemos el medio, tenemos el anular y tenemos el meñique. Entonces, ¿se pueden contar los elementos? Claro que sí, tenemos un elemento, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entonces, como se puede contar, estamos hablando de un conjunto finito, entonces que tiene un número limitado de elementos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. El conjunto G. El conjunto G, ¿qué es lo que nos dice? El conjunto G está formado por todos los elementos X, tal que X es un día de la semana. Entonces, X es un día de la semana. Entonces, ¿los días de la semana cuáles son? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Correcto? Entonces, tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, tenemos un número de elementos, ¿no? Entonces, tenemos un número limitado de elementos. Entonces, de esta manera estamos determinando los conjuntos finitos. Entonces, como dijimos anteriormente, es el conjunto cuyos elementos se pueden contar. Entonces, también tenemos otra clase de conjuntos, que es el conjunto infinito. El conjunto infinito es aquel conjunto cuyos elementos no se pueden contar. Entonces, ¿qué dice el concepto? El conjunto infinito es aquel conjunto cuyos elementos no se pueden contar, o sea, no tienen fin, o sea, no hay límite para estos conjuntos. Entonces, vamos a comprender un poco más con este ejemplo. El conjunto el conjunto J está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales y X es un número impar. ¿Correcto? Entonces lo dice que X pertenece a los números naturales, pero todos los números impares. Entonces, determinándolo por extensión, tenemos el conjunto J, tenemos impares, tenemos 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así sucesivamente. Entonces, es todos los números impares. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos frente a un conjunto infinito que no tiene fin, que no tiene límite. Entonces, otro ejemplo más. En el caso de este conjunto K, ¿no? Que es muy similar, solo que acá vamos a ver los números pares. Dice, el conjunto K está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales. Y, eso significa y, X es un número par. Entonces, ¿cuáles son nuestros números pares? Entonces, lo determinamos por extensión. Tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Entonces, no llegaríamos al fin, ¿no? Entonces, es un conjunto infinito. ¿Correcto, chicos? Entonces, de esta manera, hemos aprendido que es un conjunto infinito y que es un conjunto finito. Entonces, vamos a ver otra clase de conjuntos más. Chicos, ahora tenemos esta otra clase de conjuntos, que sería el conjunto universal. Entonces, leamos su concepto. Dice, es el conjunto que contiene a todos los elementos del tema de estudio. Entonces, el conjunto universal es el conjunto que contiene a todos los elementos del tema de estudio. Entonces, el conjunto universal puede ser muchas cosas. Puede ser los números, puede ser estudiantes de un colegio, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos. El tema de estudio aquí es los números naturales. Entonces, el conjunto universal abarca todos los números naturales. Entonces, nosotros decimos, el conjunto N está formado por todos los elementos X, tal que X es un número natural. Entonces, obviamente por extensión, serían todos los números naturales, ¿no? Entonces, chicos, el conjunto universal abarca todos los elementos que se están estudiando. En este caso del conjunto M, el tema que se está estudiando es los números naturales, ¿no? Todos los números naturales. Ahora, veamos en el conjunto N. El conjunto N está formado por todos los elementos X, tal que X es una letra del abecedario. Entonces, es una letra del abecedario. En este caso, el tema de estudio son las letras del abecedario. Entonces, el conjunto universal aquí son todas las letras del abecedario. Entonces, si nosotros lo determinamos por extensión, obviamente sería A, B, C, D, E, y todas las letras del abecedario hasta llegar hasta la Z. ¿Correcto, chicos? Entonces, para que quede un poco más claro, el conjunto universal es el conjunto que contiene a todos los elementos del tema de estudio. Entonces, también tenemos otro conjunto. Entonces, los conjuntos iguales. Entonces, ¿quiénes son los conjuntos iguales? Dice, dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Entonces, obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Conjuntos iguales. Entonces, dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no importa el orden, o sea, pueden estar en diferente orden. Ya, chicos, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos el conjunto H. Nos dicen que el conjunto H está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales. ¿Y qué más nos dice? Y 1 es menor o igual que X, y X es menor o igual que 5, ¿no? Entonces, es menor o igual que 5. Entonces, nos dice X es igual
menor o igual a 1 y x es menor o igual a 5, ¿no? Entonces, conjunto H, en extensión tenemos x va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, porque nos dice que es menor o igual que 5, ¿no? Entonces tenemos en extensión, determinada extensión, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de esta manera este es el conjunto H. Ahora vamos a ver el conjunto I para ver si son iguales. Entonces, en el conjunto I tenemos, el conjunto I está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales. Y 0 es menor que X. Y X es menor que 6. Entonces, este X va a tener el valor de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Porque me dicen que es menor que 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver este elemento, los elementos del conjunto I y los elementos del conjunto H. ¿Son los mismos? Claro, son los mismos. Entonces, estamos ante dos conjuntos que son iguales. ¿Correcto, chicos? Entonces, hemos visto ya conjuntos iguales y también hemos visto el conjunto universal. Vamos a ver un conjunto más. Ahora bien, chicos, la siguiente clase de conjuntos que vamos a ver es conjuntos disjuntos. Entonces, vamos a nuestro concepto. Dice, dos conjuntos son disjuntos si no tienen ningún elemento en común. Entonces, estaríamos hablando de dos conjuntos disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común. Vamos al ejemplo. Tenemos aquí el conjunto P. Nos dice que el conjunto P está formado por todos los elementos X, tal que X es una letra de la palabra libre. Entonces, vamos a ordenarlo o vamos a determinarlo por extensión. Entonces, tenemos el conjunto P, tenemos L, I, B, L, O. Entonces, tenemos la palabra libre, ¿no? O sea, nuestros elementos que conforman la palabra libre. Ahora, tenemos el conjunto Q. El conjunto Q dice, está formado por todos los elementos X, tal que X es una letra de la palabra B, ¿no? De la palabra B. Entonces, representándolo, determinándolo por extensión, entonces nosotros tenemos V, E y N, ¿no? Entonces, como ya sabemos, solamente se coloca una N, no se tiene que colocar las dos. Entonces, comparamos entre el conjunto P y el conjunto Q. La pregunta es, ¿son iguales sus elementos? No, ninguno de sus elementos son iguales. Entonces, el concepto nos dice, dos conjuntos son disjuntos si no tienen ningún elemento en común. Como en este caso, ningún elemento está en común. Por lo tanto, estamos hablando de conjuntos disjuntos, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver unos 3 ejercicios para determinar qué tipo de conjuntos son, qué tipo de conjuntos estamos hablando. Entonces, tenemos el conjunto A. El conjunto A dice lo siguiente. El conjunto A está formado por todos los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales. ¿Qué más nos dice? Y 5 es menor que X. Y X es menor que 9. Entonces, como nosotros ya sabemos, nosotros tenemos que concentrarnos aquí, ¿no? Entonces, nosotros obviamente le vamos a dar a hallar los valores de X, ¿no? Que en este caso, como es 5 es menor que X, entonces X sería 6, ¿no? Y X es menor que 9, continuamos, sería 7 y sería 8. Entonces, estos tres serían los valores de X, ¿no? Entonces, lo colocamos por extensión, tendríamos el conjunto A es igual a
6,7,8, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya nuestro conjunto por definición. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de conjunto sería? ¿Qué tipo de conjunto estaríamos hablando? Entonces, como ya hemos visto, entonces, el concepto sería, si nosotros tenemos un conjunto en el cual sus elementos se pueden contar, entonces, ¿qué tipo de conjuntos estaríamos hablando? Sería un conjunto finito, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sus elementos se pueden contar, como en este caso. Se puede contar que tiene 3 elementos. Está el elemento 6, 7 y 8. Entonces, se pueden contar. Entonces, estaríamos ante un conjunto, voy a colocarlo acá, conjunto finito, ¿no? Conjunto finito. ¿Por qué? Porque sus elementos se pueden contar. Ahora, chicos, la pregunta es, ¿qué relación existe entre el conjunto B y el conjunto C? Entonces, observemos los elementos del conjunto B. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, ahora miremos el conjunto C. Tenemos el 2, el 1, el 4 y el 3. Entonces, observemos esto. El B tiene 1 y el C también tiene 1. ¿Correcto? El B tiene 2 y el conjunto C también tiene 2. El conjunto B tiene 3 y el conjunto C también tiene 3. El conjunto B tiene 4 y el conjunto C también tiene 4. Entonces nos damos cuenta que los elementos del conjunto B son iguales a los elementos del conjunto C. Lo único diferente es que el orden es distinto, nada más. Entonces lo único diferente es el orden, la posición de los elementos. Entonces, la relación que existe entre estos dos conjuntos es que son conjuntos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sus elementos son iguales. Entonces, esto sería conjuntos iguales. ¿Por qué? Porque todos sus elementos son iguales, independientemente del orden en el que estén sus elementos. Ahora, miremos el conjunto D y el conjunto E. Entonces, el conjunto D, los elementos son los siguientes. Es el 8, el 10, el 12, el 14. Los elementos del conjunto E es el 3, el 6, el 9 y el 15. La pregunta es, ¿los elementos del conjunto E son iguales a los elementos del conjunto D? No. Entonces, no son iguales. Entonces, ninguno de los elementos son iguales. Entonces, vayamos al concepto de acá. ¿Qué es lo que nos decía acá? Que dos conjuntos son disjuntos si no tienen ningún elemento en común. Entonces, ¿tienen elementos en común estos? No tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, estos serían conjuntos disjuntos. ¿Correcto, chicos? Entonces, serían conjuntos disjuntos, conjuntos iguales y conjunto finito. Así es, chicos. Entonces, de esta manera, damos por culminada las clases de conjuntos.